Buenas tardes, mi nombre es Yair Campo. Somos un grupo de estudiantes de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad de Barranquilla. Junto a mis compañeros Justin Torres, Elkin Herrera y Welfran Gómez vamos a hablar sobre los tipos de válvulas neumáticas. En nuestro video vamos a hablar principalmente de tres grupos de válvulas neumáticas: las válvulas de estrangulación, las válvulas de presión y las combinaciones de válvulas. Estos tres grupos cumplen funciones distintas dentro de un circuito neumático. Las primeras controlan la velocidad, las segundas controlan y protegen la presión del sistema y las terceras integran varias funciones en un solo componente para simplificar el diseño de los circuitos. Hola, mi nombre es Justin Torres y voy a hablarles sobre las válvulas de estrangulación. Hay que empezar por el concepto central, que una válvula de estrangulación tiene una función muy puntual, que es regular el caudal de aire a presión. Es decir, que se controla cuánto aire pasa por unidad de tiempo y por lo tanto se controla la velocidad que se mueve en un actuador, típicamente un cilindro o un vástago. Hay que resaltar que por defecto estas válvulas estrangulan el flujo en ambas direcciones. Esto quiere decir que si el aire entra o sale por esa válvula, en los dos sentidos se va a encontrar resistencia. Ahora bien, si a la válvula le sumamos una válvula antirretorno, logramos que la estrangulación actúe solamente en un sentido, dejando pasar el aire libremente en el otro. Esa combinación es tan importante que se convierte en un componente aparte y ahora hablaremos a continuación. Tenemos válvulas en estrangulación en ambas direcciones. Al profundizar es la versión más simple. La válvula de estrangulación en ambas direcciones, físicamente sencilla, es un tornillo regulable que uno ajusta manualmente para abrir o cerrar el paso de aire. Ese ajuste, una vez definido, puede quedar fijado para que no se mueva por vibración o no. Como podemos ver en la diapositiva, tenemos cómo se vería esta válvula con el tornillo regulable en ambas direcciones. Bueno, también se utiliza principalmente para controlar la velocidad de los cilindros o vástagos. Si quiero que el cilindro vaya más lento, aprieto el tornillo. Y si quiero que haya más velocidad, aflojo el tornillo. Hay que tener en cuenta que la válvula nunca debe cerrarse por completo, ya que si se cierra del todo se bloquea completamente el paso de aire y el actuador se quedará sin suministro. De estrangulación antirretorno. Es la combinación de todo lo que acabé de hablar más una válvula antirretorno integrada en el mismo cuerpo. Su funcionamiento es basado en una sola dirección. El aire pasa libremente a través del antirretorno abierto sin ninguna restricción, pero en la dirección contraria el antirretorno se cierra y obliga al aire a pasar por la sección estrangulada. El resultado es una velocidad controlada en un solo sentido, de ida o de vuelta, según cómo lo instalemos. Por eso es la válvula usada para regular la velocidad de cilindros neumáticos en la práctica. Los manuales nos dejan una recomendación: instalarlo lo más cerca posible del cilindro para lograr una respuesta más precisa, concisa y evitar pérdidas de presión en tramos de tuberías innecesarios. Tenemos también las válvulas de presión. Estos son elementos que regulan la presión del circuito o bien son gobernadas por ella. Esto quiere decir que son válvulas que se cierran o abren automáticamente dependiendo de la presión del fluido. Se distinguen tres grupos principales, en los cuales tenemos las válvulas reguladoras de presión, las válvulas limitadoras de presión y las válvulas de secuencia. Válvulas reguladoras de presión. Estas mantienen constante la presión de trabajo aunque la presión de la red oscile. Forman parte de la unidad de mantenimiento, esto en conjunto con el filtro de aire, regulador y lubricador. Condición indispensable es que la presión de entrada siempre debe ser mayor que la presión de salida. Válvulas limitadoras de presión. Estas funcionan principalmente como válvulas de seguridad frente a la sobrepresión.
Cuando la presión de entrada alcanza el valor máximo ajustado, la salida abre y el exceso de aire se evacúa al exterior. El muelle mantiene la válvula abierta hasta que la presión desciende de nuevo al valor calibrado, momento en que se cierra. Estas también son conocidas como válvulas de alivio. Válvulas de secuencia regulable. Estas funcionan bajo el mismo principio que la válvula limitadora de presión. Permite el paso de 1 hacia 2 solo cuando la presión en la línea de mando 1-2 alcanza el valor previamente ajustado. Un émbolo de mando es el encargado de abrir el paso una vez alcanzada esa presión. Se utiliza en circuitos que requieren ejecutar una conmutación en función de una presión determinada, es decir, mandos por presión. Combinación de válvulas. Aquí hay elementos que pertenecen a distintos grupos de mando que se integran en una sola unidad compacta, conocida como válvula combinada. Dentro de estas unidades podemos encontrar tanto válvulas temporizadoras, bloques de control de aire, cadenciómetros, toberas de aspiración con expulsor, módulos de paso, como submódulos memorizadores de órdenes. Encontramos las válvulas temporizadoras, que son las más utilizadas. Están compuestas por tres elementos: una válvula neumática de 3-2 vías, una válvula de estrangulación y antirretorno, y un pequeño acumulador de aire a presión. Con esta combinación se consigue retardar la transmisión de una señal, normalmente dentro de un margen de 0 a 30 segundos. Si se necesita un retardo mayor, se puede incorporar un acumulador auxiliar. Eso sí, para que el tiempo de conmutación pueda ajustarse con precisión, es fundamental que el aire esté limpio y que la presión se mantenga constante. Existen dos configuraciones básicas de estas válvulas temporizadoras, que son temporizador normalmente cerrado y temporizador normalmente abierto. En el normalmente cerrado, en su posición de reposo, el paso de la entrada 1 hacia la salida 2 está bloqueado. El aire de mando entra en la conexión 1-2 y, atravesando la válvula de estrangulación y antirretorno, va cargando poco a poco el pequeño acumulador. Cuando la presión de mando alcanza el valor suficiente, el émbolo de la válvula conmuta y abre el paso de 1 hacia 2. Para que la válvula regrese a su posición normal, es necesario evacuar la señal de la conexión 1-2. En ese momento, el muelle devuelve el émbolo a su posición inicial y el paso vuelve a bloquearse. En cambio, en el normalmente abierto, en la posición de reposo, la salida 2 está conectada y entrega señal de forma continua. Cuando llega la presión a la entrada 10 y tras el tiempo de retardo ajustado, la válvula conmuta y el conducto de trabajo 2 se evacúa por la salida 3. Esto hace que la señal de salida se cancele una vez transcurrido el tiempo fijado. Si se retira el aire de la conexión 10, la válvula regresa de nuevo a su posición normal. Ya para finalizar, hoy aprendimos que las válvulas de estrangulación nos permiten controlar la velocidad de los cilindros regulando el caudal de aire. Las válvulas de presión regulan, limitan o gobiernan el circuito en función de la presión. Y las combinaciones de válvulas integran varias de estas funciones, como lo es el retardo del tiempo en un solo componente, facilitando el diseño de circuitos neumáticos más complejos. Muchas gracias.